Hola a todos, en este nuevo video de gestión y valorización de residuos orgánicos vamos a hablar un poco del biocarbón, o también llamado biochar. Este es un compuesto que en los últimos años eh, ha tomado mayor importancia debido a las distintas aplicaciones que pueden dársele, ya sea tanto como enmienda de suelo como muchas otras aplicaciones que vamos a ir viendo a lo largo del video. Bueno, los videos están divididos en dos partes. La primera parte es más bien general y se refiere a qué es el biochar o biocarbón, a algunos antecedentes, funciones generales y la forma en que se realiza la pirólisis, que es el proceso que le da origen al biocarbón. En una segunda parte vamos a ver un poco más en detalle cuáles son las funciones como enmienda dentro del suelo, algunas otras aplicaciones del biocarbón, unas normas básicas de calidad general y algunas limitaciones que podemos llegar a tener cuando intentamos utilizar este producto. Bien, el biocarbón surge de un tipo de transformación diferente a los que estuvimos viendo con anterioridad en las demás clases de la materia. Hemos visto transformaciones bioquímicas, principalmente digestiones aeróbicas en la generación de compost y anaeróbicas en la generación de biogás. Y también existen fermentaciones del tipo alcohólicas que corresponden a transformaciones bioquímicas. Ahora vamos a hablar de otro tipo de transformación que son termoquímicas, como por ejemplo la combustión, gasificación, licuefacción y la que nos ocupa hoy, que es la pirólisis. Es decir, que son transformaciones que se producen en la estructura química de las moléculas debido a un incremento en la temperatura. El biocarbón, propiamente dicho, como dice ahí, es un compuesto carbonado con origen orgánico, es decir, que proviene de la biomasa principalmente vegetal, y se trata de un tipo de carbono negro que también es conocido como black carbon en inglés y que se refiere como a todos aquellos componentes de carbono que resultan del proceso de pirólisis, que es el calentamiento de la biomasa vegetal entre aproximadamente los 300 y los 900 grados centígrados, con poco o sin presencia de oxígeno molecular, ya que si tenemos oxígeno en la reacción vamos a estar hablando de una combustión. En este caso, la ausencia o la poca disponibilidad de oxígeno transforma lo que podría ser una combustión en una pirólisis. Bueno, mediante este proceso se transforma profundamente la estructura molecular de la biomasa, pasando de una gran cantidad de cadenas abiertas en las estructuras vegetales a anillos aromáticos que tienen distintas características respecto de la biomasa original, una de las cuales es una importante recalcitrancia, es decir, una alta permanencia, un alto tiempo de residencia en los suelos, el cual puede llegar a estar entre los cientos o incluso hasta miles de años. Si nosotros lo quisiéramos graficar de alguna manera, podemos ver que algunos de los antecedentes que tenemos en el uso del biocarbón por parte de la humanidad está reflejado en la presencia de la terra preta de indio, que son sitios específicos que fueron hallados en la Amazonia brasileña, donde se vio que la fertilidad y el contenido de materia orgánica es muy superior al resto del suelo circundante, que por cierto son oxisoles, que son suelos muy intemperizados, muy meteorizados, muy evolucionados, que tienen una muy baja fertilidad. En los sitios donde se encontró esta tierra negra, esta terra preta, se vio que los contenidos de materia orgánica eran muy superiores y la fertilidad en cuanto a nitrógeno y fósforo también eran muy superiores. Y esto se debía a la presencia de grandes cantidades de carbón vegetal, el cual no se sabe con certeza si fue deliberadamente agregado al suelo para incrementar su fertilidad o bien simplemente fue el resultado de la acción reiterada de fuegos en el lugar para calentarse o para cocinar alimentos y la acumulación del carbón posterior a estas acciones. Sea por un mecanismo u otro, los sitios que están caracterizados por esta presencia de carbón son mucho más fértiles que el resto. Incluso se data este tipo de prácticas desde la época precolombina o tiempo
muy anterior a esta, es decir, que estos carbones están incluidos en este clima tan tropical y tan eh, tendiente a la meteorización de distintos elementos, es muy longevo y ha perdurado durante muchos años. Bueno, para hablar un poco de biocarbón, tendríamos que empezar diferenciándolo de otros tipos de carbón que podrían ser hallados en la naturaleza o producidos por el hombre. Si vamos a hablar del carbón vegetal tradicional, vamos a decir que el biocarbón se diferencia solamente del carbón vegetal tradicional, que podemos llegar a utilizar como fuente de combustible y de calor para hacer el asado, por ejemplo, en el destino que le vamos a dar. Es decir, que lo que vamos a llamar biocarbón se diferencia solamente de este carbón vegetal porque lo vamos a utilizar para otra cosa, como enmienda de suelo, por ejemplo, o con funciones de filtración de contaminantes, por ejemplo. Puede variar un poco la metodología de elaboración, es decir, las características de la pirólisis, pero en general no tienen mayores diferencias, excepto el uso que le podamos llegar a dar o el objetivo con el cual fueron producidos. En cambio, sí hay grandes diferencias con lo que normalmente se llama carbón mineral, que es aquel que se utiliza o se utilizó desde los inicios de la era industrial como fuente de combustible, una fuente de calor, que se utiliza desde esos momentos para, por ejemplo, la movilización de los trenes a vapor, la generación de electricidad en centrales termoeléctricas que utilizan carbón, aplicaciones en la industria siderúrgica para derretir metales, por ejemplo, y otros tipos de usos muy industriales, por cierto, y que llevan una diferencia con lo que nosotros podemos considerar como carbón vegetal, ya que este carbón mineral resulta de un proceso geológico que lleva millones de años, en el cual una gran cantidad de carbón, que normalmente empieza siendo un carbón en forma de turba, con grandes acumulaciones de biomasa, con altos contenidos de carbono, y va pasando a diferentes formas hasta convertirse en lignito, carbón bituminoso o antracita, que es una de las formas de carbón mineral más interesantes para explotar como fuente de combustible. Este tipo de carbones no se puede utilizar como enmienda del suelo o con las mismas aplicaciones que tenemos para el biocarbón, dado que tiene una alta proporción de contaminantes, metales pesados y otro tipo de sustancias, alquitranes, por ejemplo, que no son deseables para los usos que sí le vamos a dar al biocarbón. Bien. Algunas de las funciones del biocarbón incluyen esos rubros que podemos ver ahí. Puede ser utilizado como mejorador de suelo, lo cual lo vamos a ver en profundidad. Puede ser utilizado como portador o en la generación de energía, es decir, como una fuente de calor, un combustible. Puede ser utilizado para el manejo de residuos, es decir, la reducción de volumen de algunos residuos orgánicos y la producción del biocarbón, o incluso también para el secuestro de carbono orgánico y su incorporación en forma estable al suelo, mitigando de esta manera el cambio climático. Todas estas funciones las vamos a ir viendo con mayor detalle. Como mencionamos recién, la enmienda orgánica para suelos es una de las funciones que más vamos a ver durante esta clase. En cuanto a la mitigación del cambio climático, esa se produce en forma de secuestro de carbono, en una forma estable, es decir, que nosotros captamos el dióxido de carbono utilizando las plantas y a la fotosíntesis para generar estructuras vegetales, que luego transformamos en biocarbón, que son mucho más estables en el tiempo, y eso lo mezclamos con el suelo, y de esa manera quitamos dióxido de carbono de la atmósfera y lo introducimos al suelo. De esa manera podemos bajar la concentración de dióxido de carbono en forma de largo plazo, en forma cuasi permanente en la atmósfera. Por otra parte, otra de las funciones en la mitigación del cambio climático implica la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo las de metano o las de óxidos nitrosos, que se dan
en suelos que normalmente tienen una alta saturación con agua. El biochar o biocarbón tienen algunas propiedades que influyen sobre las comunidades bacterianas y los microorganismos que participan del proceso de desnitrificación y de esa manera pueden captar o disminuir la emisión de estos gases que son de un forzamiento radiactivo mucho más elevado que el dióxido de carbono, por ejemplo. Es decir, que tienen un poder de influir sobre el calentamiento global mucho más importante que el dióxido de carbono, hablando del metano y de los óxidos de nitrógeno. Como dijimos, también puede ser generador o portador de energía, es decir, que puede ser utilizado como combustible y quemándolo puede generar una importante cantidad de calor, como veíamos en una diapositiva anterior, puede ser un calor muy superior a lo que es la leña en su formato original, de su formato de biomasa directa. Puede reducir y transformar los residuos urbanos y agroindustriales. Si bien los residuos sólidos urbanos no son recomendables para su utilización en la elaboración de biocarbón, pueden ser utilizados para eso, y también pueden ser utilizados los residuos agroindustriales, es decir, que podemos tener una alternativa más en el manejo de grandes volúmenes de residuos en la elaboración de biocarbones que tengan algún tipo de aplicación como enmienda u otro tipo de uso. Puede retener o capturar contaminantes, algunos de los cuales pueden ser metales pesados, que son altamente contaminantes y generalmente se biomagnifican, es decir, que son retenidos en los seres vivos y se van acumulando en las cadenas tróficas. El biocarbón tiene la capacidad de retener este tipo de contaminantes. También es capaz de retener algunos nutrientes y de esa manera evita la pérdida de lixiviado a capas de agua subsuperficiales, a capas freáticas o a cuerpos de agua, es decir, que puede ser utilizado incluso en el manejo de cuencas para evitar la eutrofización de aguas, por ejemplo, y también puede actuar como un filtrante directo de las aguas, es decir, como los conocidos filtros de carbón que se utilizan incluso en los domicilios particulares para el filtrado de agua. Algunas de las funciones del biocarbón como enmienda del suelo incluyen el incremento del contenido de carbono orgánico de largo plazo, es decir, de largo tiempo de residencia dentro del suelo, lo cual también genera algunas características deseables en el suelo, como puede ser una disminución de la densidad aparente, que en algunos casos, especialmente en suelos compactados, puede llegar a ser limitante del crecimiento vegetal. Puede aumentar la porosidad del suelo, facilitando la aireación y dando más lugar para el crecimiento de las raíces, y puede incrementar la retención de agua, la cual podría llegar a ser utilizable por las plantas, es decir, agua útil, o tal vez no agua útil disponible para las plantas, dado que los poros que se encuentran dentro del biocarbón son realmente muy pequeños, pero sí podrían estar disponibles para su utilización por los microorganismos. También incrementa la capacidad de intercambio catiónico y la superficie específica que tienen los suelos, dado que los biocarbones tienen una gran superficie específica, se caracterizan por una elevada superficie específica en general, aunque esto no siempre es así, y pueden llegar a tener valores importantes de capacidad de intercambio catiónico, es decir, de densidad de cargas negativas que facilitan las reacciones y la retención de nutrientes, las reacciones de superficie y la retención de nutrientes en la superficie. Esto genera que pueda retener en forma eficiente una serie de nutrientes que pueden provenir de los fertilizantes o del propio suelo y retenerlos en forma de uniones débiles, lo cual hace que estén medianamente disponibles para las plantas. Esto es beneficioso, ya que normalmente los nutrientes disponibles se encuentran en escasa concentración en la solución del suelo o en el suelo en general. Puede mitigar el impacto de los pesticidas, ya que puede captarlos antes de que se lixiven en profundidad y, por ejemplo, se integren a la corriente de capas freáticas de agua o
escurran por la superficie y vayan a parar a algún curso de agua o algún cuerpo de agua. Y también pueden actuar como buffer, es decir, pueden ofrecer resistencia a los cambios de pH que pueda llegar a tener en el suelo. Esto es particularmente importante en determinados suelos con pHs extremos. En forma física también puede actuar como soporte de los microorganismos, es decir, ofreciendo una superficie donde los microorganismos puedan desarrollarse o incluso protegerse dentro de los poros, en los microporos del biocarbono. Y también puede aportar nutrientes, especialmente a aquellos que tengan altos contenidos de cenizas. Y van a ser biocarbones de naturaleza más bien alcalina, los cuales funcionan muy bien cuando son incorporados en suelos más bien ácidos. Y como dice el cartelito de la derecha, estos efectos van a variar en forma muy importante dependiendo del tipo de biocarbón y el tipo de suelo y la concentración a las que sean agregados en cada caso, ¿no? Bueno, las fases básicas de elaboración del biocarbón va a consistir en la elección de una biomasa, un material inicial, que normalmente en inglés se expresa como feedstock. Se los puse para que lo puedan encontrar fácilmente, porque este término es muy utilizado. Entre estos materias primas, materiales iniciales, pueden ser del tipo lignocelulósico, es decir, biomasas leñosas, pueden ser restos de madera o biomasas similares, o incluso algunas que hayan tenido algún tipo de transformación por ingestión por los animales, como pueden ser heces acompañadas de camas de cría de algunos animales, como pueden ser los pollos, las gallinas o incluso el ganado bovino. Estos materiales son sometidos a la pirólisis, es decir, al aumento de temperatura con ausencia de oxígeno, y de ahí vamos a obtener distintos productos dentro de los que nosotros nos vamos a centrar en uno solo, que es el biocarbón. Pero también vamos a tener una fase líquida, que va a estar compuesta por bioaceites, y una fase gaseosa, que va a estar compuesta por gases de síntesis, que es una mezcla variada de gases de distintos tipos, que pueden incluir algunos de los que están puestos ahí: etileno, metileno, hidrógeno, monóxido de carbono, algunos hidrocarburos livianos, entre otros, incluso algunos ácidos también. Es decir, que de nuestra biomasa inicial, a través de la pirólisis, vamos a tener tres fases dependiendo de las características de la pirólisis. La fase sólida, compuesta por el biocarbón; la fase líquida, compuesta por los bioaceites; y la fase gaseosa, compuesta por los gases de síntesis, o syngas también, abreviado de esa manera, especialmente en inglés. Algunas de las transformaciones que se realizan dentro de la biomasa cuando transcurre la pirólisis es la condensación de las estructuras químicas, que muchas veces en la biomasa original están en forma de cadenas abiertas, como habíamos mencionado, y se transforman en otro tipo de estructuras químicas de anillos cerrados, que son naturalmente resistentes a la degradación, es decir, que son recalcitrantes. Ahí, como podemos ver, vamos a tener un ejemplo de una molécula, una macromolécula de lignina, que es una de las moléculas vegetales más abundantes en la Tierra, que es naturalmente difícil de degradar, es decir, es naturalmente recalcitrante, y tiene una estructura con una abundancia importante de anillos aromáticos, y esto es la tendencia que marca el proceso de pirólisis al resultar en productos de biocarbón que tienen una estructura similar a la de la lignina, pero mucho más condensado. Es decir, que vamos a tener algunas estructuras que se asemejan al grafito o a macromoléculas grandes con carbonos agrupados en forma de anillos aromáticos, que son muy difíciles de mineralizar o de degradar, y por eso permanecen tanto tiempo presentes en el suelo sin mayores alteraciones. En lo que es los distintos tipos de pirólisis que vamos a encontrar, vamos a ver que reciben diferentes nombres en cuanto al tiempo al que están sometidos la biomasa a determinada temperatura, es decir, el tiempo de residencia que tenga esa biomasa, la temperatura que alcance y la velocidad de calentamiento también
que va a surgir de la derivada de estos dos. De los distintos tipos de pirólisis que vamos a tener, de las diferentes combinaciones de tiempos y temperaturas que podemos llegar a originar, vamos a tener también distintas proporciones de sólido, líquido y gas que vamos a obtener como resultado de esa pirólisis. Es decir, que la proporción de biocarbón no es fija en los distintos tipos de pirólisis, así como las de bioaceites y gas de síntesis, sino que vamos a tener una composición variable de estos tres componentes dependiendo de los tipos de pirólisis que estemos realizando. En general, podemos decir que las pirólisis con menores temperaturas van a rendir más compuestos sólidos, es decir, más biocarbón, y las pirólisis con mayor temperatura van a rendir más bien más fases gaseosas. Nosotros queremos describir de alguna manera las etapas de las pirólisis. Vamos a ver que a medida que se incrementa la temperatura, ocurren distintos procesos químicos. Inicialmente vamos a ver que la biomasa original va a ir perdiendo humedad hasta aproximadamente unos 100-110 grados y se van a volatilizar algunos compuestos de bajo punto de volatilización, y luego van a empezar a descomponerse la biomasa a medida que incrementamos la temperatura hasta aproximadamente unos 270 grados. Hasta este punto el proceso es endotérmico, es decir, tenemos que agregar calor para que se produzcan estos procesos. Hasta esta temperatura se volatilizan algunos gases, como por ejemplo, o se forman algunos gases, mejor dicho, como por ejemplo monóxido de carbono, dióxido de carbono y algunos otros compuestos como ácido acético o metanol. Luego de esta temperatura ocurre una inversión termoquímica, donde vemos que de la etapa endotérmica vamos a pasar a una etapa exotérmica, es decir, que la reacción ya va a ser autosustentable, dado que va a comenzar a liberar calor, es decir, pasa a ser exotérmica. Esto va a ir descomponiendo en forma gradual la biomasa y va a liberar a su vez otra serie de vapores un poco más pesados que los anteriores y algunos alquitranes. A medida que seguimos aumentando la temperatura, sigue este proceso y vamos a llegar a un punto cerca de los 400 grados donde la carbonización de la biomasa va a ser prácticamente completa. Sin embargo, nuestro proceso de pirólisis puede terminar ahí o no, dependiendo de los objetivos que nosotros nos hayamos propuesto en el uso de ese biocarbón. Si llegamos hasta aproximadamente unos 400 grados, podemos llegar a tener presencia de vapores de alquitranes y algunos ácidos dentro del biocarbón, los cuales se van a condensar y se van a incorporar al biocarbón una vez que se comience a enfriar. Si nosotros no deseamos eso, ya que puede tener algunos efectos fitotóxicos, podemos seguir elevando la temperatura, como es la última etapa, donde el alquitrán y algunos otros líquidos terminan de evaporarse, terminan de salir del biocarbón, y de esa manera los quitamos de nuestro biocarbón y obtenemos un producto más purificado, de mejor calidad. Como habíamos mencionado, los distintos tipos de pirólisis reciben diferentes nombres. Ahí ustedes tienen una tabla donde hay una separación bastante específica de distintos tipos de pirólisis en función del tiempo de residencia, de la temperatura que alcanza la biomasa y la velocidad de calentamiento, que también es importante. Y una serie de productos que resultan de los distintos tipos de pirólisis. Ahí vamos a ver que, por ejemplo, la pirólisis con menor temperatura, aquí es llamada carbonización. Esto puede ir variando de autor en autor. No todos los autores reconocen un mismo esquema de clasificación de estas pirólisis. En esta referencia, que es de Nieva, de una chica que hizo un doctorado en Bahía Blanca, en CONICET, el primer método es llamado carbonización y es el de menor temperatura, donde tenemos una velocidad de calentamiento muy baja y un tiempo de residencia que incluso llega hasta los días. Ahí donde lo que más vamos a tener va a ser carbón y en menor medida aceite y gas también.
Normalmente este tipo de carbonización es lo que se hace en los hornos donde se elabora carbón vegetal, por ejemplo, en la región del norte del país. En una pirólisis del tipo convencional, donde vamos a apuntar directamente a la producción de biocarbón para otro tipo de usos, no de combustible, vamos a tener un tiempo de residencia de algunos minutos, una temperatura un poco más elevada y una mayor velocidad de calentamiento, y ahí sí vamos a tener mayor proporción de residuo sólido, que en este caso es llamado char, como biochar, aunque también vamos a tener cierta proporción de fase líquida y gaseosa. Así, de esa manera, vamos incrementando la temperatura a la cual es llevada esa biomasa y vamos acortando los tiempos de residencia. Es decir, que también vamos incrementando la velocidad de calentamiento. Y de esa manera podemos manejar qué tipo de producto vamos a obtener luego de realizada esta transformación termoquímica. Y por ejemplo, es para destacar la gasificación, como puede ser el gas flash mencionado aquí, que puede llegar a un tiempo de residencia menor a un segundo, que ya vamos a ver, hay algunos métodos especiales para calentar tan rápidamente la materia orgánica a más de 600 grados en tan poco tiempo, una velocidad de calentamiento muy alta, y los productos resultantes son del tipo gaseoso y químicos. Y por ejemplo, otro tipo de pirólisis para destacar es la hidropirólisis, que se realiza en medio acuoso, es decir, en presencia de agua, lo cual nos evita tener que deshidratar, secar esa biomasa para transformarla termoquímicamente, y se realiza con una presión elevada, una temperatura intermedia y un tiempo de residencia relativamente corto. Y esto lo que nos facilita es la formación de bioaceites. Con esto se pueden realizar, por ejemplo, la generación de algunos combustibles que pueden ser luego purificados, mejorados, mediante la destilación, y así obtener, por ejemplo, combustibles similares a los derivados del petróleo. Después tenemos otros tipos de pirólisis, como puede ser la rápida o la flash, que van a variar en cuanto a las temperaturas y las velocidades de calentamiento, y van a modificarse en alguna medida los productos que obtengamos. Para que tengan una idea, sobre la derecha hay unas fotos que muestran cómo es el material original, la biomasa original en algunos casos. En este caso se trata de switchgrass, que es una especie de panicum, donde vemos una foto, una fotografía de microscopio electrónico, donde vemos la biomasa original, la que dice feedstock, y luego dos tipos de pirólisis distintas realizadas sobre el mismo material, una lenta y una más rápida. Y vemos que en la lenta hubo menor transformación, menor cambio en lo que son el aspecto de ese material, quedó más similar a lo que era originalmente, y un mayor rendimiento, si se quiere. Y en la pirólisis rápida, la fast pirólisis chart, que es la foto de más abajo, vamos a ver que hubo una mayor transformación, incluso podemos decir que hasta un menor rendimiento también. Esto corresponde a otro autor y es similar al cuadro que vimos anteriormente, con la diferencia que acá nos da en proporciones aproximadas los rendimientos de líquido, sólido y gaseoso de los distintos tipos de pirólisis que están incluidas. Como por ejemplo, la pirólisis lenta, que es una de las más utilizadas a la hora de hacer biocarbones más básicos, que ronda entre las temperaturas de 300 a 600 grados, y tiene una proporción balanceada entre líquidos, sólidos y gaseosos como productos finales. Y por ejemplo, la pirólisis flash y la gasificación son mucho más rápidas, con mayores temperaturas, y rinden normalmente mayores proporciones de fases gaseosas, es decir, producen más cantidad de gas y menos cantidad de líquidos. Y una cantidad intermedia, en el caso de la gasificación mucho menor, de biocarbono. Estas distintas pirólisis
No es necesario que sean aprendidas de memoria, ni mucho menos, pero sí que sea retenido que menores temperaturas de pirólisis generan una predominancia de compuestos sólidos, de biocarbones, y mayores temperaturas de pirólisis generan más bien compuestos gaseosos. Y en el medio vamos a tener unas proporciones variables de líquidos, sólidos y gaseosos. Algunos de los hornos que son utilizados para la elaboración de carbón o biocarbón, algunos son tradicionales y de muy baja tecnología, como pueden ser los hornos utilizados tradicionalmente para elaborar el carbón vegetal para cocinar, por ejemplo, como se realiza en el norte del país, donde se utilizan esas medias esferas que son de ladrillo y donde se ubica la leña adentro, se enciende un fuego que va a dar el calor necesario para activar el proceso de pirólisis y luego se tapan las entradas en forma hermética para que no ingrese más oxígeno. Una vez que se consume el oxígeno que queda dentro del horno, el resto de la reacción transcurre en ausencia de oxígeno y de esa manera se forma el carbón y no termina combustionando toda la madera. Este tipo de transformaciones tiene un rendimiento un poco menor al de otras transformaciones con ausencia total de oxígeno, dado que parte de la madera se va a combustionar para generar ese calor. Estos son otros tipos de hornos, el tipo cilíndrico, donde van a tener un agregado de calor que es externo, generalmente en forma de quemadores o similares, donde vamos a ver que son alimentados, pueden ser por un sinfín o en forma manual, como se puede ver a la derecha, ahí tenemos uno que es móvil, los dos son móviles, pero bueno, en el caso de la derecha es un poco más tecnificado, estos son de Australia, donde ya esta industria incluso genera biocarbones que están siendo comercializados, y vemos que mediante un sinfín se alimenta la biomasa que es tomada como materia prima hacia el horno. Y de esa manera se va generando el biocarbón. Esto sirve para pirólisis del tipo lenta o intermedia. No sirve para pirólisis, pirólisis rápidas o ultra rápidas, ni para procesos de gasificación. Otros tipos de hornos que vamos a poder encontrar en lo que son los procesos de pirólisis son los hornos a tornillo, donde vamos a tener dos almacenes, uno para la biomasa que va a ser transformada y otro para un material que nos va a transferir el calor. Es decir, acá no tenemos presencia de quemadores, sino que vamos a tener un material que puede ser arena que esté a alta temperatura, y que va a ser mezclada con la biomasa y transportada por un tornillo sin fin. A medida que va avanzando en el cilindro, en el tornillo, se va teniendo lugar la pirólisis y se va transformando esa biomasa. Luego, sobre el final del recorrido, vamos a tener que tener algún mecanismo de separación que nos permita separar y recuperar la arena para volver a ser utilizada, y el biocarbón que nos interesa, y otros productos líquidos y gaseosos como pueden ser vapores, bioaceites y gases de síntesis. En otro tipo de reactores, en este caso ya no serían hornos, sino reactores que pueden generar una gasificación, es decir, una predominancia de productos gaseosos, y que utilizan un método poco convencional para la generación de este tipo de transformaciones, son los que usan lechos fluidizados. Es decir, que pueden ser compuestos sólidos como arena, por ejemplo, que nos van a transmitir calor de forma similar a lo que habíamos visto en el horno de tornillo. Pero se mantiene en un régimen turbulento debido a una inyección de aire o gas que los mantienen en una exaltación permanente, y de esa manera reciben la biomasa por la parte superior, se produce la reacción rápidamente, una transferencia de calor y una pirólisis muy rápida, una gasificación, que genera gases que son evacuados por el otro extremo del horno. Este tipo de gasificación implican otro nivel tecnológico
y otro costo en cuanto a su producción, así como también generan un tipo de combustibles y de gases de mejor calidad que los que podemos llegar a generar con pirólisis más lentas o de menor temperatura. Bueno, entre todas las pirólisis que hemos mencionado, en los tipos de pirólisis y los materiales que pueden ser sujetos a este proceso, vamos a tener distintos productos y distintos usos y aplicaciones. Este es un cuadrito que resume algunas de ellas, no es necesario que las sepan todas, pero sí algunas de las que son dables con la tecnología actual. Podemos utilizar desde cultivos energéticos como maíz, cereales o restos de algún proceso, residuos agroindustriales, rastrojos, cáscaras, cascarillas, etcétera. Incluso se pueden pirolizar compost que estén certificados como de procedencia de residuos verdes, o, como ya mencionamos, camas de pollo o estiércoles que también pueden ser utilizados de esta manera. La mayoría de estos procesos de pirólisis van a dar como resultado biocarbón y en algún grado bioaceites y gases de síntesis. Para destacar son la producción de los biocarbones por pirólisis lenta, es decir, con temperaturas no tan elevadas y velocidades de calentamiento relativamente bajas, que nos van a dar biocarbones que vamos a poder utilizar como enmiendas edáficas, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del video. Otra cosa para destacar es la generación de biocarbones activados, es decir, carbones que tengan una gran capacidad de retener distintos tipos de elementos o compuestos que pueden ser contaminantes. Y como dice ahí, la aplicación puede ser filtros de agua o retención de contaminantes, remediación de suelos, por ejemplo, o incluso alimentación animal, como han sido algunas experiencias realizadas en Australia, donde se daba al ganado vacuno de alimentar con una pequeña proporción de biocarbón mezclado con melazas y algunos otros alimentos para un objetivo final que era la incorporación de carbono estable al suelo mediante las heces de los animales y la incorporación dentro del suelo por la acción de los escarabajos peloteros que están presentes en ese ambiente. Bien, algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta para tratar de caracterizar un poco la calidad de los biocarbones son el pH, la conductividad eléctrica. Estos dos parámetros normalmente están relacionados entre sí. Generalmente los biocarbones que son generados a mayores temperaturas van a tener menor rendimiento porcentual porque más proporción de la biomasa es transformada a gas o bioaceites y se va en forma de oxígeno o como monóxido de carbono o se volatiliza en forma de hidrógeno y se van a ir concentrando las cenizas, lo cual va a aumentar la conductividad eléctrica y va a aumentar también el pH, dado que esas cenizas normalmente están compuestas por elementos alcalinotérreos como el potasio, el calcio y el magnesio, entre otros. El porcentaje de ceniza también es importante y se relaciona con los anteriores. El análisis elemental también es importante a la hora de caracterizar la calidad de los biocarbones. Generalmente el elemento que va a predominar mayormente va a ser el carbón, en un 80-90% en la mayoría de los biocarbones, y el resto de los componentes van a estar en mucha menor proporción. La densidad aparente también es importante, que normalmente es baja, y ronda entre los 0,3 a 0,4 gramos por centímetro cúbico. La superficie específica va a variar de acuerdo al tipo de pirólisis que hayamos realizado y el tipo de biomasa original que hayamos utilizado, y puede variar entre los 10 a 400 metros cuadrados por gramo. La capacidad de intercambio catiónico también puede llegar a ser muy variable de acuerdo a las condiciones de generación de ese biocarbón, y debemos también caracterizarla, la capacidad de retención de agua y la estabilidad del carbono, que normalmente vamos a decir que a mayor temperatura de generación de ese biocarbón va a tener mayor estabilidad. Como dijimos, hay distintos tipos de biocarbón en función
de distintos parámetros, pero podemos decir que en general los biocarbones generados con baja temperatura producen mayores rendimientos y mayor presencia de grupos funcionales, esto es, grupos carboxílicos o grupos que pueden actuar y tener algún tipo de función química, pero son potencialmente más fitotóxicos por la presencia de alquitranes u otros compuestos que no han sido volatilizados por esa menor temperatura de producción. En cambio, biocarbones generados con mayores temperaturas van a caracterizarse por una superficie específica mayor, mayor aromaticidad, es decir, que van a tener, a fin de cuentas, una mayor recalcitrancia y una mayor permanencia en el suelo. Y también, debido a esa mayor superficie específica, buenas propiedades absortivas. Y como dice ahí abajo, la calidad de la materia prima y el destino que le demos a ese biocarbón van a determinar qué tipo de pirólisis va a ser la que tengamos que utilizar para lograr ese objetivo. Otra de las clasificaciones, si bien la anterior no era una clasificación, es una forma de separar distintos biocarbones, pero algunas de las clasificaciones que son mencionadas en la bibliografía incluyen la realizada por la International Biochar Initiative, IBI, que tienen ahí abajo el link para llegar, y separa el biocarbón en 4 tipos diferentes o características principales diferentes que caracterizan al uso que se le podrían dar a esos biocarbones. Y se menciona el biocarbón destinado para el secuestro de carbono, propiamente dicho, es decir, con fines de mitigación del cambio climático. Vamos a tener como objetivo, en este sentido, la incorporación de carbono estable en el suelo durante largos periodos. Y aquí se toma la relación de hidrógeno y carbono orgánico como un parámetro de estabilidad de ese carbono en el largo plazo. No sabemos cuánto tiempo puede durar las distintas calidades de biocarbón, dado que necesitamos tiempo para hacer esas evaluaciones en forma correcta, pero se toma esa relación de hidrógeno y carbono orgánico, de hidrógeno sobre carbono orgánico, como un parámetro de estabilidad. Si nosotros queremos utilizar al biocarbón como fertilizante, en la mayoría de los casos la cantidad de nutrientes que tienen es muy baja, pero en algunos casos también pueden llegar a ser significativas. Y si tenemos nutrientes disponibles en determinada cantidad, podemos catalogar a nuestro biocarbón como un fertilizante, que va a depender esto de la concentración de nutrientes disponibles, especialmente fósforo, potasio, magnesio y azufre. También hay presencia de calcio, pero eso lo vamos a incluir dentro del potencial de encalado del biocarbón. Hablando de eso, también puede ser considerado como un material de encalado, especialmente en suelos muy ácidos, propios de regiones tropicales, por ejemplo, donde se determina el potencial del calado y se expresa como carbonato de calcio equivalente. Esto, vuelvo a reiterar, es muy importante en suelos que son predominantemente ácidos, que bueno, no es el caso de la mayoría de los suelos de Argentina, pero sí en algunos sectores como en el noreste del país, donde tenemos climas tropicales, hay suelos de este tipo. Y por último, se puede dar una aplicación y una clasificación del biocarbón como un componente físico de agregado de enmienda al suelo o como componente de sustratos, y lo predominante, lo más importante en este sentido, va a ser el tamaño, la granulometría de ese biocarbón y sus efectos en la retención de agua y la aireación dentro del suelo o dentro de los sustratos, si es que estamos hablando de producciones intensivas. Bueno, y para ir terminando un poco esta primera parte de la presentación, acá tienen algunos ejemplos de productos comerciales que ya están siendo vendidos en algunos lugares, como por ejemplo Australia. Ahí abajo tienen el link donde pueden llegar hasta estos productos. Esta compañía vende distintos tipos de biocarbones que pueden tener origen en material lignocelulítico, es decir, restos de madera, el cual va a ser un biocarbón
que por ahí se adapta más entre los usos que vimos al uso de retención y secuestro de carbono dentro del suelo, ya que tiene un pH neutro y una gran proporción de carbono orgánico dentro de su composición y baja concentración de otros componentes de otros nutrientes. El biocarbón, resultado que tiene como origen la polinasa, por ejemplo, que es el del medio, de la foto del medio, va a tener una gran proporción de cenizas y un pH mucho más elevado, porque la concentración de estos elementos en el material de origen es mucho mayor, es mucho menor la cantidad de carbono, entonces este tipo de biocarbón lo podríamos usar, por ejemplo, como una enmienda alcalina o como un fertilizante, dado que tiene altos contenidos de fósforo, potasio y nitrógeno en su composición. Y el último, el de la derecha, es un biocarbón de lupino, de restos de lupino, que el lupino se utiliza en otros países de forma similar a lo que es la soja aquí, es decir, se produce para obtener legumbres, porotos, y el biochar, el biocarbón resultante de esto va a tener un pH muy elevado, una alta proporción de carbono, si lo comparamos con el que tuvo origen en la polinasa, y relativamente altas concentraciones de nutrientes. Así que tiene una aplicación similar a la anterior, como enmienda alcalina o fertilizante. Otro tipo de productos que también se pueden encontrar en otros países incluyen al humichar, que es una combinación de humus y biochar, el cual tiene según sus fabricantes, tiene unas propiedades muy interesantes, que es una fácil manipulación debido a la granulometría que tienen, que son una granulometría pequeña dentro de todo, son esos pellets que se ven ahí en la imagen, los cuales al ser agregados sobre la superficie y ser humedecidos, se transforman en partículas mucho más pequeñas que se introducen al suelo junto con el agua, lo cual facilita mucho su distribución dentro del suelo y de esa manera puede aprovecharse de forma casi total las funciones del biochar dentro del suelo. Otro tipo de producto es el biokashi, que lo vemos dentro de en la imagen de la derecha, la cual implica una mezcla de bokashi, que es un fertilizante natural con origen en Japón, y el biocarbón, que han sido mezclados, y ahí los ingredientes que se mencionan son algunos salvados, ácidos húmicos, y también incluye algunos microorganismos benéficos que son propios del bokashi. Este tipo de mezclas ya se pueden comprar en algunos sitios de internet de Estados Unidos, sobre todo. Bueno, con eso terminamos la primera parte. Nos reencontramos en la segunda parte, donde vamos a ver algunos detalles de la utilización del biocarbón como enmienda del suelo.